Un saludo para todos. El día de hoy nos corresponde la capacitación de sensibilización sobre la adicción, con énfasis en alcoholismo. Y para esto nos acompaña el abogado conocedor en el tema, el señor José Domingo Cifuentes. Yo soy José Domingo, soy profesional en el derecho, soy abogado y bueno, tengo alguna experiencia en el tema de las adicciones, haciendo énfasis en el tema del alcoholismo como una enfermedad adictiva. En ese orden de ideas, vamos a tratar hoy qué son las adicciones y vamos a hacer un énfasis específico en la adicción de la enfermedad del alcoholismo. Primero vamos a definir que la adicción fue conceptuada en primera ocasión por la Organización Mundial de la Salud por allá por el lado de 1964. ¿Qué dijo la Organización Mundial de la Salud acerca de una adicción? Dijo que era un estado de intoxicación periódica o crónica. Miren ustedes aquí que los estados de intoxicación por la sustancia del alcohol pueden suceder en momentos de un periodo o en un tiempo definido y determinado. Pero existe otra posibilidad que es la crónica, donde la persona ya empieza a consumir bebidas alcohólicas de manera patológica. Entonces eso es crónica. Y dice la Organización Mundial de la Salud que ese estado de intoxicación periódica o crónica sucede y se produce por el consumo repetido de una sustancia, de una actividad o de una persona, o de una droga natural o de una droga sintética. Quiere decir que las adicciones no solo son a las sustancias, sino también a actividades, inclusive a personas. Entonces, dice la Organización Mundial de la Salud que esa adicción es el deseo dominante de continuar tomando la droga y obtenerla por cualquier medio. O sea, es una situación que compromete la voluntad y que no hay poder humano para hacerle frente. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud dijo que es una enfermedad física y psicoemocional, porque de alguna manera la afecta la mente, el cuerpo y el espíritu, que crea una dependencia o una necesidad a una sustancia, a una actividad o a una relación. En ese orden de ideas, la adicción es una falta de poder y es una falta de voluntad. Frente a una adicción, por eso es tan compleja y tan difícil, que la criatura humana no tiene la voluntad para hacerle frente. Entonces, es una falta y una ausencia de voluntad que no le permite al adicto tomar decisiones de manera autónoma y de manera independiente. O sea, que es una fuerza emocional, sentimental y psíquica que supera la condición humana. En ese orden de ideas, por eso es que un adicto le queda muy complejo superar su mal o su afección desde sus propias fuerzas. No lo podrá hacer porque va a necesitar de una ayuda, va a necesitar de una psicoterapia y va a necesitar primero conocer esta realidad. Entonces hoy me piden que charle de una adicción que hoy está cobrando muchas vidas, que está cobrando mucha desintegración de la sociedad, que está haciéndole mucho daño a la célula fundamental de la sociedad que habla la Constitución política, como es la familia. Esta adicción hoy al alcohol, que con el uso continuo y desmedido de bebidas alcohólicas, entonces produce un alcohólico. Entonces, ¿qué es la adicción del alcoholismo? La adicción del alcoholismo es una enfermedad. Vamos a partir de esa premisa elemental. El alcoholismo ya no se le puede llamar como un vicio. El alcoholismo es una enfermedad que le compromete las emociones, los sentimientos y los pensamientos a la criatura que lo padece. En ese orden de ideas, nosotros tendríamos que, en este momento, definir
¿Cuál es la sustancia o qué es la sustancia? ¿Cuál es el concepto de la sustancia que agrava la adicción al alcoholismo llamado enfermedad? Y entonces tenemos que remitirnos al concepto de lo que significa el alcohol. El alcohol no es una bebida común y corriente. La verdad, el alcohol es una bebida muy especial y me voy a referir a un gran especializado de la psiquiatría. Me refiero al doctor Carl Jung. Este psiquiatra es uno de los pioneros de la psiquiatría en el mundo. Él es europeo, él es de nacionalidad suiza y él determina en un texto bastante importante en la cual él plasmó y dice que el alcohol en latín se le llama spiritus, que bajo ese parámetro él dice que el alcohol es una bebida espiritosa, lo determina como un veneno depravador que altera, o sea, que es un veneno depravador, una sustancia espiritosa que ha sido fabricada por el hombre, influenciada de alguna manera por una fuente extraña, que le altera los pensamientos, las emociones y los sentimientos a la persona que lo consume. Por eso es ahí la legitimación en el sentido de que el doctor Jung dice que es una bebida que en latín se le llama spiritus. Bajo ese parámetro el doctor Carl Jung dice que desde el enfoque psiquiátrico los adictos al alcohol y con la consecuencia de su enfermedad de alcoholismo, la psiquiatría no puede hacer demasiado. Dice que la salida para un adicto al alcohol o un adicto a la enfermedad del alcoholismo agravada por el alcohol tiene que venir de una fuente superior. Él dice que tiene que venir de las alturas. Por ese motivo es que un adicto al alcohol y quizá a las drogas, de otras índoles de drogas, porque hoy nosotros decimos que hay adictos a las drogas, por ejemplo, alucinógenos como la marihuana, el bazuco, la cocaína, la morfina, la heroína, bueno, toda esa cantidad. Existen unos fármacos que también son adictivos, que son drogas sintéticas, que de pronto a veces los médicos la utilizan para paliar de alguna manera emociones y sentimientos y condición orgánica y fisiológica de la criatura que está padeciendo la adicción, pero que también produce adicción. Entonces, bajo ese parámetro, el concepto de un adicto realmente tiene que venir de una experiencia espiritual. Porque dice el doctor Jung que la condición de un adicto vendría a ser spiritus, que es en latín la bebida que agrava la enfermedad, versus spiritum, o sea, spiritus, que es bebida espiritosa, contra una experiencia espiritual que tiene que venir de una deidad superior. Entonces, miramos que nosotros el alcoholismo como adicción es tan grave que le ataca al individuo que la padece en sus tres dimensiones. Por eso el alcoholismo como adicción no se le puede equiparar con la diabetes o el cáncer o cualquier otra afección de las que ha clasificado la Organización Mundial de la Salud, porque es que ninguna otra enfermedad le ataca a la criatura que lo padece en sus tres dimensiones. Atacarle la mente, atacarle el cuerpo y atacarle el espíritu es algo supremamente complejo. Entonces, el alcoholismo, sin ninguna duda, es una enfermedad del espíritu más que del cuerpo. O sea, el alcoholismo como adicción le ataca más al individuo que la padece, más en la psiqui y en el espíritu que en la parte orgánica y fisiológica. Entonces, bajo esos parámetros, nosotros decimos que la adicción al alcohol es una cosa tan grave porque la mayoría de los estados, sobre todo los estados en vía de desarrollo, lo patrocinan. O sea, la sustancia que agrava la adicción en la enfermedad del alcoholismo es patrocinada y de alguna manera está contextualizada en la norma, en la legalidad del estado. Por ejemplo, el alcohol en nuestro país se consume de manera libre. Se dice que se le prohíbe para el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, pero eso no se está cumpliendo. Hoy en día la estadística determina que los jóvenes, mejor los niños, están arrancando a consumir bebidas alcohólicas desde los 12 años. Ya está la estadística grave y delicada y sorprendente. Entonces, el Estado dice que el alcohol es una sustancia permitida, es legal e inclusive en el estado de mi país
Se dice que por consumos de bebidas alcohólicas de pronto existen algunos rubros que subsidian la educación y la salud. Qué paradójico, ¿no? Pero es una enfermedad tan antigua como la misma humanidad. Dice la historia que el primer ser humano que experimentó el estado de la ebriedad producto de la ingesta de bebidas alcohólicas fue el personaje bíblico Noé. Habla en el Génesis 9, 20, 21, dice que fue el primer ser humano que experimentó la ebriedad producto de la fermentación de las uvas. Es una adicción, enfermedad que no respeta sexo, que no respeta edad, condición económica, creo religioso, estatus social, profesión, ni cargo laboral. Le puede dar a cualquier persona. Nosotros no podemos determinar hoy en día que los adictos al alcohol, que han desarrollado la enfermedad del alcoholismo, puedan ser viciosos, puedan ser inmorales, malvados, sin fuerza de voluntad, débiles de carácter. Podemos estarlos bautizando de esa manera, pero ellos no son eso. Están enfermos y necesitan, primero, conocer su realidad y segundo, someterse a un tratamiento y a una alternativa de salida que está concebida en muchas formas, de muchas maneras. Existen programas que hoy están tratando a los adictos de una manera muy satisfactoria y son los programas de las organizaciones no gubernamentales que hoy conocemos como Alcohólicos Anónimos, como Narcóticos Anónimos, como Comedores Compulsivos Anónimos. Bueno, cualquier persona que tenga dificultades de impotencia, de de falta de voluntad frente a esa sustancia, frente a esa actividad o frente a esa situación que le produce la adicción, necesariamente tiene que asumir. El programa de Alcohólicos Anónimos es un programa pionero, es el programa de los 12 pasos que está diseñado para que el alcohólico o el adicto supere esa afección con la ayuda de un poder superior. Entonces, esa es una situación bien compleja y en consecuencia uno dice, ¿y por qué la adicción al alcohol y a las drogas es tan compleja? ¿Por qué será que las personas no pueden salir tan fácil? Y tengo que direccionarme y tengo que remitirme a un concepto de un gran psiquiatra también. Estoy hablándole del doctor William Duncan Silver, que él es un psiquiatra norteamericano que fue director del primer hospital que existió para el tratamiento de adictos al alcohol y a las drogas. En ese estudio del doctor William Silver dice que el alcohólico lo caracterizan dos componentes o dos elementos. El primero, que es una obsesión que anida en la psiqui, una obsesión mental, que lo lleva siempre a consumir bebidas alcohólicas, que lo lleva siempre a estar pensando en alcohol, que todos los eventos de su vida, los aspectos de interacción social, el trabajo, el estudio, lo que él tenga que hacer, siempre lo vive casando y relacionando con el consumo de bebidas alcohólicas. Que como esa persona le caracteriza esa obsesión por el alcohol, entonces lo lleva a que se consuma la primera cantidad, o sea, que consuma alcohol. Y después de que él permite que el alcohol penetre su organismo, entonces se le dispara, lo que él dice, se le ha despertado una alergia física, que no es una alergia de rechazo, que no es una alergia de rasquiña o salpullido, o lo que produce de pronto la aplicación de la penicilina o cosa por el estilo, que esa alergia, dice el doctor Silver, es una sed irresistible por seguir bebiendo, es una afinidad de ese personaje en sus emociones y en su sentimiento por la sustancia. Y bajo ese parámetro, el adicto al alcohol, en su enfermedad adictiva del alcoholismo, entonces no sabe cuándo puede parar. Esperamos que haya sido de la utilidad y que de pronto haya podido llegar pues al contexto de la claridad en cada una de las personas que en este momento lo pueden escuchar y que pueden acceder a esta información que hemos compartido en esta ocasión. Muchas gracias por la atención.